Bienvenidos de nuevo a este vídeo de la contabilidad y gestión. En este vídeo fundamentalmente lo que vamos a ver son las diferentes clasificaciones más habituales que hay y cuáles son las diferentes implicaciones de las mismas. Vamos a empezar por la clasificación de costes en función de su asignación. Aquí básicamente lo que vamos a distinguir es dos tipos de costes, los costes directos y los costes indirectos. Para poder entender esto, digamos que el elemento de partida fundamental es cuál es el objeto al que se aplica nuestro coste. Es decir, hay que identificar un determinado objeto. Por ejemplo, pensemos en la fabricación de una mesa. Entonces, nuestro objeto en este caso sería una mesa. Para poder fabricar esta mesa, la compañía está incurriendo en una serie de costes directos y una serie de costes indirectos. Costes directos que es posible controlar individualmente el consumo para poder realizar esta mesa. Por ejemplo, el coste directo de realizar esta mesa, si es una mesa de madera, sería la cantidad de madera que es necesaria, o el coste de la cantidad de madera, mejor dicho, necesaria para poder realizar esa mesa. Con lo cual, esa materia prima que estamos utilizando sería claramente un coste directo, imputable directamente a la realización de ese producto, de esa mesa en concreto. Por otro lado, también es cierto que hay una serie de costes indirectos, ¿no?, que son absolutamente necesarios para poder realizar esa mesa, ¿no?, ese producto. Lo que ocurre es que los costes indirectos normalmente lo que facilita es la obtención de diferentes productos al mismo tiempo, es decir, que no sean imputables directamente a uno solo de ellos. Por ejemplo, el espacio de la fábrica en la que se está fabricando la mesa, a lo mejor sería un coste indirecto, porque aparte de hacer las mesas, se están haciendo sillas, se están haciendo alacenas, se están haciendo sillones, etcétera, con lo cual ese coste del espacio sería a efectos de nuestro objeto, la mesa, un coste indirecto, es decir, no hay una existencia directa entre la variabilidad del consumo del factor y un uso determinado, por lo que en este tipo de costes pues se suelen considerar, por decirlo de algún modo, fijos respecto al objeto que estamos considerando. En general hay que decir que en el ejemplo de la mesa, por ejemplo, podríamos considerar que son costes directos de la mesa, pues la materia prima que se está utilizando y la mano de obra directa que se está metiendo en esa mesa, si solo se dedica a hacer esa mesa. En cambio, por ejemplo, habría otro tipo de costes como los costes de administración o los costes de dirección general que se destinan en general a muchas más actividades dentro de la organización y que no todos ellos han sido estrictamente necesarios para obtener esa mesa, ¿no? Este tipo de costes son costes que, como los que comentaba del espacio que se está consumiendo, que hay que repartir de una forma más o menos arbitraria entre la realización, entre todos los productos que se producen dentro de esta fábrica, ¿no? Hay que decir que este criterio por el que hay que asignar todos estos costes indirectos, pues si bien es un criterio arbitrario que va a depender de la persona que esté tomando las decisiones, tiene diferentes problemáticas, ¿no? Porque dependiendo de qué criterio de asignación o cómo estemos repartiendo estos costes indirectos entre los diferentes productos, lo que nos podemos encontrar es que puede provocar sobrecostes o infracostes en los diferentes tipos de productos. Respecto ¿a qué tipo de costes se incorporan como costes directos o indirectos? Hay que decir que en muchas ocasiones los costes son directos e indirectos simultáneamente. ¿Vale? Los directos, como decía, son los que se pueden identificar claramente con un artículo o un determinado pedido, las materias primas, la mano de obra directa. Los semidirectos, por ejemplo, se pueden aplicar a un determinado pedido o a una orden de un taller o una división. Este sería, por ejemplo, sueldo del encargado del taller, y otros indirectos los que no se pueden atribuir, como comentaba anteriormente, a ningún tipo de producto en particular.
Los factores, hay que decir que los costes se pueden asignar a diferentes actividades, ¿no?, en las que se realizan los centros de costes, ¿no? Es decir, y estas asignaciones van a depender muchísimo de la información que realmente tenga de ellos cada compañía. Es decir, cada compañía, una de las actividades que tiene que realizar para la contabilidad de gestión es separar los costes directos de los indirectos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esa separación? Hay que decir que esa separación o esa clasificación de costes en directos e indirectos pues va a depender de varios factores. Uno, de la importancia que tengan. Evidentemente, cuanto más importante, más cuantioso sea un determinado coste, más fácil va a ser clasificarlo entre costes indirectos o directos. También va a depender de la tecnología de la que disponga la organización, porque los sistemas de información pueden ayudar a clasificar los costes de forma directa, es decir, que podamos llegar al máximo detalle en el proceso de imputación de costes. También va a depender del diseño de las operaciones, es decir, este va a facilitar el que se asignen costes directos, ya que los procesos operativos determinan los diferentes objetos de coste o incluso los convenios contractuales. Hay que decir en cualquier caso que un coste no es directo o indirecto en términos absolutos, sino siempre respecto a un determinado objeto de coste. Por ejemplo, la tela que se utiliza en un determinado taller para fabricar camisas o pantalones, está claro que va a ser un coste directo de las camisas o de los pantalones y por tanto se va a considerar materia prima y se va a imputar directamente a ese objeto de coste. Mientras que, por ejemplo, el hilo necesario para poder confeccionar ambos productos, tanto los pantalones como las camisas, va a ser muy difícil de controlar individualmente. Démonos cuenta de que su importancia es pequeña, el coste es pequeño dentro del coste total de la fabricación de una camisa o un pantalón y por tanto se va a considerar como un coste indirecto, como un material auxiliar, ¿no? Otro tipo de clasificación es la clasificación en función de su comportamiento. Aquí podemos distinguir entre costes fijos, costes semifijos, costes variables y costes semivariables, ¿no? Los costes fijos son aquellos que no cambian con independencia del nivel de producción que yo esté realizando. Es decir, este es la típica carga de estructura, los inmovilizados, los alquileres, determinados sueldos que no van a variar, produzca yo más o menos. Ahí en ese caso estaríamos hablando de costes fijos. Luego nos encontramos con algunos costes que son semifijos, ¿no?, que están entre los fijos y los proporcionales, ¿no? Este, por ejemplo, sería el caso de los sueldos de los supervisores, ¿no?, que tienen un determinado sueldo y que, bueno, pues hasta que no se produzca muchísimo más, pues la compañía no se va a ver en la necesidad de tener que contratar muchos más supervisores para poder supervisar varios equipos de trabajo simultáneamente. Este es un caso en el que se producen, por decirlo de algún modo, incrementos de costes por escalones, ¿no? Es decir, cuando se producen saltos importantes es cuando esos costes se incrementarán. Luego nos encontramos con los costes variables, ¿no? Los costes variables, que son los costes típicos de actividad, los típicos costes operativos, de tal forma que mayor producción implica mayor coste, ¿no? Este caso es muy típico, como por ejemplo puede ser la cantidad de materias primas que se estén consumiendo para la realización, por ejemplo, de las mesas que comentábamos anteriormente. En este caso nos podemos encontrar además dentro de ellos de tres tipos de costes. Costes que son proporcionales, es que aumentan en la misma proporción que la cantidad que se produce, costes que son progresivos, es decir, que aumentan en mayor proporción que en la cantidad, que en la actividad que se realiza. Por ejemplo, esto sería el caso, por ejemplo, de las horas extraordinarias, que sabemos que son más caros de las horas ordinarias, con lo cual, en la medida que se vayan metiendo más horas de trabajo en la producción, pues el coste será progresivo. También los hay en sentido contrario. Y por último, estarían los costes semivariables o mixtos, que son los que tienen una parte fija y una parte variable. Esto es muy típico de los suministros, como por ejemplo el gas, la energía en general, ¿no?, donde existe un término fijo
¿vale? Que sería la parte totalmente fija, y luego en función del consumo habría una parte variable, es decir, que el total está compuesto por una parte fija más una parte completamente variable. Otro tipo de clasificación sería en función del momento de formulación. Aquí nos podríamos encontrar con que hay costes históricos, ¿vale? Que normalmente es mirar hacia atrás qué es lo que ha estado ocurriendo con la actividad en un determinado periodo de la compañía, es decir, estos se calculan a posteriori. Y luego nos encontramos con los que serían costes previsionales o costes preestablecidos, que son estimaciones, ¿no?, de los consumos futuros. Esto está muy basado en lo que es la denominación de lo que se denomina costes estándares, ¿no?, o presupuestados. Este tipo de costes estándares o presupuestados lo que nos va a ayudar mucho es en el proceso de planificación y en el de la ejecución del presupuesto anual, en conocer qué desviaciones se están produciendo respecto a lo que esperábamos, pudiendo hacer un estudio de si la desviación es una desviación de carácter económico, es decir, por ejemplo, el coste de la hora del trabajador, o es una desviación de tipo técnico, es decir, del número de horas que el trabajador ha consumido en realizar un determinado producto, ¿no?, para poder a partir de ahí tomar diferentes decisiones de gestión. Otro tipo de costes son, por ejemplo, los costes en función del grado de autonomía del decisor, es decir, hay costes controlables cuando la persona responsable o el directivo tiene capacidad de decisión sobre esos costes y sobre la necesidad o no de incurrir en los mismos, y los costes no controlables, que son aquellos que escapan, por decirlo de alguna forma, a la capacidad de ese propio directivo. Luego también nos podemos encontrar con los costes en función del carácter temporal de los mismos. Por un lado, nos podríamos encontrar con los costes inventariables del producto, es decir, aquellos costes que intervienen en la fabricación de un determinado producto, es decir, son activables y van a, digamos, afectar o repercutir al ejercicio económico en el que se generan los ingresos, están muy vinculados al activo. Aquí podríamos estar hablando de las materias primas, de los productos en proceso, de los productos terminados, es decir, que son costes que se incorporan al inventario y a la valoración de dicho inventario. Y por otro lado nos encontraríamos con otro tipo de costes que son periódicos, ¿vale?, que son los factores que se consumen por el funcionamiento recurrente de la organización, ¿no?, y que en este caso estaríamos hablando de los costes no inventariables. Uno de estos ejemplos, un ejemplo aquí sería, por ejemplo, el de la dirección o el de la administración, ¿no?, que son costes que no formarían parte del coste de los inventarios, ¿no?, y que se pueden asignar directamente al resultado del ejercicio porque no están vinculados a los productos directamente, sino que están vinculados al periodo en el que se están utilizando. Ya como decía, aquí pueden estar las comisiones de vendedores, los alquileres de los locales, los costes de publicidad, etcétera. Por otro lado, nos podemos preguntar si hay unos criterios generales para delimitar si los costes de los factores deben ser inventariados o trasladados a resultados, ¿no? A este respecto, lo que hay es distintas posibilidades, y las distintas posibilidades lo que dan lugar son a distintos sistemas de contabilidad de costes. Dependiendo de que los factores que se incluyan en el cálculo del coste del producto o servicio, podemos hablar de si estamos incluyendo todo, de sistemas de contabilidad de costes completo y o sistemas de contabilidad de costes variables, donde solamente estemos incorporando los costes variables. O en función de las características del proceso productivo, lo que nos encontraríamos es con sistemas de costes por órdenes de trabajo, es decir, aquí los objetos serían los pedidos o los procesos, mientras que antes los objetos serían los productos o los servicios. Y, como decía, nos encontraríamos con un sistema de coste por órdenes de trabajo, un sistema de costes por procesos. En el caso del sistema de coste completo, en este sistema básicamente lo que se entiende es que en la producción de los activos, de los distintos productos, se requieren todos los componentes que estén relacionados con su obtención, independientemente de que sean directos, indirectos, fijos y variables. Es decir, que tienen que ser incluidos todos en su valoración.
Por otro lado, los de costes variables, en este caso, lo que nos encontraríamos es que para valorar cada uno de los distintos activos solamente se tienen en cuenta los costes variables que ocasionen. Esto se basa en que los costes fijos están vinculados a la capacidad instalada, lo que en cada ejercicio genera un volumen de costes fijos que tú no puedes evitar en ningún caso y que por tanto hay que soportarlos con independencia del volumen de actividad, ¿no? Luego estarían los de órdenes de trabajo y los costes por procesos, ¿no? También hay costes por funciones, de distribución, de producción,